Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión más de Movidos por Fe. Le dejo lugar a mi hermano Gabriel para que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo, invitando al Espíritu Santo a que nos guíe en esta tarde. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, para que el Señor nos llene de bendiciones y nos abra el entendimiento y que también ponga sus palabras en nuestros labios, nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Vamos orando. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por venir a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y que me dio la entrada a la salvación y nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por tu bendita misericordia. Bendice al oyente, bendice a todo el que vaya a ver esta transmisión y a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, el tema que traemos hoy, que ya hemos visto que era... ahorita fue oración, ayuno y hoy es la lectura bíblica. Hoy es hablando de la palabra. Amén. De Dios. Entonces, el tema que traigo yo es dar la bienvenida a la palabra con un espíritu atento. Amén. Cuando ustedes abren o abrimos nosotros la Biblia, la leemos superficialmente o la leemos con un espíritu atento, o que le tomamos sabor a lo que leemos. Que dices tú, Dios me está tocando en ese rato, o lo más superficial, pues decir, ya leí, y sigues con tu vida cotidiana. Pues se supone que para todo cristiano debe de ser un deleite, nos debemos de deleitar usando la palabra de Dios, leyéndola y escudriñándola, pues es de ella, es nuestro alimento. Amén, así es. Pero pues sí hay algunos que me imagino por acumular o por tener que terminar la Biblia en determinado tiempo, se plantean decir voy a leerla y de corridito y no analizan. Ajá. Bueno, pues aquí lo que dice Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Vamos a leer lo que dice el verso 23. Fíjense lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la Escritura, en lo que hace. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? ¿O cómo habla Dios? Bien, hay dos palabras para las palabras. Palabra en el idioma griego, una es logos, la otra es rema. Amén. Y en logos es Jesús. Usted sabe que a él se le llama logos. La palabra de Dios, él es logos. Podemos decir que es la Biblia, la palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logos. La Biblia es logos. Esto simplemente significa la palabra, la revelación de Dios dada en Cristo, revelada en la Biblia. Esto es logos. Pero hay otra palabra que se traduce rema. Y en Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero podemos decir, la fe es por el oír y el oír por la rema de Dios. Amén. Y eso lo puede encontrar usted en Romanos capítulo 10, verso 17. La rema de Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la rema? Significa un mensaje, significa una palabra expresada. Creo que podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, este es el logos. Y cuando está leyendo la Biblia, Dios comienza a hablarle con la palabra. Usted recibe un rema del logos. Usted recibe un mensaje de Dios. Y Dios le habla a usted y usted oye su voz en su corazón y usted escucha de Dios. Hermano, amigo, usted no va a escuchar del hermano Gabriel o de cualquier otro hermano. Va a escuchar de Dios. Escuche, hermano, escuche. Si usted tiene que escuchar de Dios, nada más simplemente yo y mi hermana o cualquier otro hermano que habla la palabra de Dios, somos los mensajeros.
Somos los mensajeros de la palabra de Dios. Eso es lo único que podemos hacer, ser el mensajero. Pero Dios quiere darnos ese mensaje. Usted debe de oír de Dios. Debe de recibir un rema de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿Y cómo le da algo? Cuando usted está leyendo la Biblia o está orando y Dios pone en su porción, en su corazón, Dios le afirma y Dios le dice, esto es de ti para mí. Amén, porque te lo está confirmando, porque estás leyendo como decíamos al principio, con un espíritu atento. No hacedor nada más, no oidor, pero no hacedor. Es todo lo contrario de más de oír, tiene que hacerla también. Fíjese lo que dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto significa la cara con que uno nace. Se mira en el espejo y se ve su rostro. Es como el hombre que ve su rostro en ese espejo. Dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Amén. Dice, el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahora, la palabra aquí usa muchas metáforas y lenguaje figurativo para describir la Biblia. A la Biblia se le llama martillo, se le llama lámpara, se le llama pan, se le llama espada, se le llama semilla, pero aquí Santiago la llama un espejo. ¿Y qué es un espejo? ¿Qué es lo que hace el espejo? Refleja con la cara que nace uno. Si tienes un ojo más chueco, la cabeza más chueca, o el pelo por acá, o como sea, el espejo te va a revelar lo que en realidad eres. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, Santiago describe la Biblia como un espejo. La Biblia es un espejo. Refleja, por lo tanto, cuando van a las Escrituras y miran la Biblia lo mira a usted. Lo mira a uno cómo está en pecado y te dices que estás en pecado. Por eso muchos no leen la Biblia porque no les gusta lo que le dice la Escritura. ¿A quién le va a gustar que te dice y no te vas a emborrachar y no borracho no darán el reino? Así, pues a un borracho pues dile eso y no, ¿y cómo? ¿A quién le va a decir, a quién le va a gustar que le digan que está mal, que su apariencia se ve mal? Si hasta uno a veces tanto como mujer o como hombres, al mirarse al espejo, si no les agrada cierta apariencia, la tratan de cambiar. Así es. Pero pues lo importante en la palabra de Dios creo es que es Él el que la cambia. Así es. Es Dios el que te la cambia, Él es el rema que nace en ti. Amén. Pero hay quienes no les gusta, por eso no se ven en ese espejo. Así, entonces la Biblia te ve a ti y te dice realmente lo que eres, para confrontarte y que entiendas que estás en pecado. Entonces decimos que lo maravilloso aquí de la palabra de la Biblia es que te ve. La Biblia es un espejo. Entonces deja que la Biblia lo lea usted, hermano. Bueno, dice, hay una diferencia en un espejo y hay dos maneras de conseguir una imagen. En un espejo y en una fotografía. Lo maravilloso de un fotógrafo es esto. Es que él puede ser un artista, un fotógrafo. Usted sabe, todos sabemos, donde hay belleza, la tomamos. Tomamos una foto, ay, dice qué bonita foto, qué bonito paisaje. Y salió bien allá la montaña, salió esto, ¿no? Y donde no la hay, la creamos. Porque ahora la tecnología en los teléfonos que traen cámara, ya le puedes quitar, poner, y que no me gusta que el hermano traiga lentes, se lo quitas, o X cosa. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hace un fotógrafo, es un artista. Pero pero los espejos no mienten. Esto es la razón por la cual no nos gusta mucho el espejo. Y les voy a contar una historia que me dijeron cuando estaba en el diaconado allá en Tijuana. Terminé el segundo año, me faltó el tercero, pues
se vino aquí a Mexicali, yo estaba en Tijuana. Nos dijo el hermano, en el segundo año nos dijo una clase, nos dijo una historia que me acordé y la escribí. Dice, era una persona anciana, ya un señor anciano, que era agricultor. Y él se iba todos los días pues a checar sus parcelas. Y él nunca había visto un espejo. Nunca en su vida había visto un espejo. Y cuando se topa con uno tirado en la parcela, dice, hasta que encontré una foto vieja de mi papá. Porque se estaba viendo él, porque él recordaba a su papá, porque lo había visto, pero cuando él ve la foto se ve el reflejo de lo que él es. Entonces lo agarra, se lo lleva, lo limpia, lo sube al desván, lo ve su esposa que sube con algo. Ay, ahí va, ¿no? Entonces se queda ahí arriba mucho rato. Y la señora pues preocupada, pues, entonces, ¿qué pasaba? Y ya al rato, de buen rato, ya se baja, ¿no? Y entonces, como la señora muy curiosa, se subió y buscó hasta que dio con el espejo. Y ella nunca tampoco había visto un espejo. Y dice, con que esta es la vieja bruja que anda mi marido. O sea, diciéndose ella misma, pues, porque dice, la vieja bruja, pues, ella tampoco había visto un espejo. Entonces, aquí lo que cabe, hermano, es que el espejo te deja ver tu realidad. Cómo eres tú en tu vida. Y la Biblia viene siendo lo mismo. Te dice en realidad cómo estás delante de Dios. ¿Qué le parece? Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Bien, Santiago se imagina dos personas. Dice, él se imagina una persona que llega y se mira en el espejo y solo da un vistazo al espejo. Lo que ya sabemos que es un espejo, ¿no? Pero el verso 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó una vez que rasurar, ya que me había bañado y todo, me rasuré de afuera, ¿no? Y de repente, ¡fum!, que me una cortada. Y digo, y no me para la sangre hasta que ya me pongo un papelito, ¿no? Y termino de arreglarme. Y salgo con el papelito puesto. Y pues la gente se ríe, pues me veo ridículo con el papelito porque me corté, ¿no? Entonces, o hay otras personas que se manchan la cara, que son otro tipo de trabajo, que son mecánicos, pero nomás hacen un vistazo, pero se ven, saben que tienen la mancha, pero hacen otras cosas y se les olvida y salen arreglados con la mancha. Y pues uno se ve raro, ¿no? Dice, pues que me ven, traigo una mancha, y va y se quita la mancha. O el papelito de papel, porque pues en realidad uno sí se ve ridículo así, ¿no? Dice, él tenía la intención de quitárselo, simplemente estaba ocupado, estaba pensando algo y se le olvidó. Y eso puede ser que tenga la cara sucia o se dice, tengo que limpiarla, esta mancha, pero se le olvida. Usted solo se le olvidó, echó un vistazo a su rostro y se va. Entonces dice, bien, Santiago dice que algunas personas actúan así cuando se miran en la palabra de Dios. Solo tienen un vistazo de una promesa. Ven nada más que es una promesa, pero no les gusta ver que el espejo, que es la Biblia, les dé la realidad, les diga cómo son en realidad. Lo que está diciendo es que algunas personas son superficiales en su estudio de la palabra de Dios. Estos simplemente dan un vistazo al espejo y se van. Usted sabe, estas personas dicen, bien, es el tiempo de mi devocional, mientras están tomando una taza de café. Leen una palabra y se van. Son como un hombre que se da un vistazo en el espejo al salir. Dice, él nunca se arregla la corbata, él nunca se peina, él nunca se quita la mancha, él nunca se quita el papelito de papel. ¿Me entiende? Entonces, él simplemente se va. Ahora Santiago menciona otro tipo de hombre, y no el hombre que da un vistazo, pero el hombre con una mirada atenta, ese es el que está viendo Santiago. Noten el versículo 25 lo que dice, mire. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Observe, una mirada atenta significa una mirada minuciosa.
significa mirar penetrantemente en la palabra de Dios. ¿Sabe usted dónde se usó esa palabra? Se usó con Juan en la Biblia, cuando Juan en la resurrección y los otros discípulos llegaron a la tumba y la piedra había sido quitada. Había sido quitada la piedra. Y la Biblia dice que Juan llegó y miró y se metió al sepulcro, miró en minuciosamente. Si hubiéramos estado, hermana Lorena, tú y yo allí, o cualquier hermano que nos está viendo ahí, en esa mañana de Pascua, usted hubiera llegado a donde estaba el Señor, estaba sepultado, y ve quitada la piedra, ¿le hubiéramos dado más un vistazo? ¿Verdad que no? Hubiéramos dicho, sí, es que ese era el Mesías ahí que estaba ahí y se va de pasada, ¿no? Dice que le hubiéramos dado simplemente un vistazo, no, y si no hubiéramos ido tampoco, estoy seguro que no. Usted y yo se lo haríamos con toda la intensidad posible. Con toda esa intensidad posible estuviéramos usted y yo viendo por qué no está el maestro ahí, por qué no está Jesús, el que predica el evangelio, el que predicaba y sanaba, por qué ya no está en la tumba. Entonces Juan no estaba seguro de eso. Él miró con intensidad, dice la Escritura, adentro del sepulcro. No una mirada superficial, pero una mirada muy atenta. Amigos, ¿quiere usted entender la palabra de Dios? Te voy a dar un consejo y agarrémoslo todo ese consejo. Cuando lee la palabra de Dios, meta su mente, metamos nuestra mente en ella, metamos nuestro corazón en ella, depositemos todo nuestro ser en ella, en la palabra de Dios. Amén. Ese será mi consejo, que cada vez que leamos la Biblia la leamos con un espíritu atento, no superficial como muchos le dan y por cumplir. Como yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela bíblica dominical, cuando estaba con los jóvenes, ¿y cuántos textos leíste, hermano Gabriel? Y no, pues yo sabía que el domingo tenía que reportar tantos libros, y 7. Pero resulta que antes de entrar a la escuela bíblica, pues leía los 7 de jalón, pero no aprovechaba, los leía superficialmente. Mientras Dios me estaba hablando, yo lo leía superficial por entregar un tanto que leí en la iglesia, en la clase, leí tantos libros, tantos capítulos. Pero con que leamos un capítulo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ahí tiene Dios, con todo nuestro ser, palabra. Ahí nos va a hablar el Señor. Amén. Hasta con un versículo Dios te habla. Así es. Entonces, ese será mi consejo. No la leamos superficial. Metámonos con la palabra de Dios, con todo nuestro corazón. Amén, hermana Claudia. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Qué bonitas palabras. amén, así es. Entonces, Dios es el que nos va a dar las palabras adecuadas, ¿no? Para poder expresar. Pero como decíamos, nosotros somos los mensajeros. Okay. No somos los mensajeros, no somos de este... Es que como esto siempre se ha dicho, o sea, esto es individual, esto es personal con Dios. Desde un principio de todo esto siempre ha sido personal con Dios. Dios trata con cada uno diferente. Así es, contigo y conmigo. Pero sí es necesario usar toda la armadura, todo lo que Dios nos ha dejado para seguir en el camino de Dios. Y una de las armaduras es la oración. La oración. La oración. El ayuno. El ayuno, leer la palabra de Dios. La palabra más toda la armadura del guerrero, ¿verdad? Amén, así es. Ahora sí no podemos decir por qué me va mal. Y si nos va mal, dice, pues gloria a Dios, porque ahí está el gozo del Señor, ahí está su presencia. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, lo que mi hermano Gabriel nos trajo en esta tarde, lo que Dios le ha mostrado fue muy hermoso, muy bonito. En esta tarde a mí el Señor me mostró que la palabra de Dios se tiene que leer en presencia de su Espíritu Santo. Y que su palabra puede, hermanos, cambiar nuestra genética. Así es. También
no solo puede cambiar el destino de uno mismo, sino el de toda nuestra generación. Esas tres cosas que yo he estado sacando y muchas cosas más que puede hacer la palabra de Dios en tu vida. Vaya, puede dar vida donde uno está muerto, ahí Dios hace que viva la palabra. Es viva y es eficaz, como dicen luego. Fíjense bien, en Juan 16:13 dice que ahí es donde le hablo que el Espíritu de Dios debe estar en presencia de uno cuando está leyendo la palabra de Dios. Porque ahí te vas a dar cuenta cuando el Señor te hable, porque dice su palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. ¿Y dónde habla el Señor? Pues en su palabra, hermanos. Pero por eso tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios a que esté con nosotros en presencia cuando estemos leyendo su palabra, hermanos, porque eso es lo más bonito de que Dios hace en el momento que uno está en esa conexión con Dios dentro de su palabra. Y también en la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice algo sobre la genética. La palabra de Dios habla de que puede cambiar nuestra genética espiritual, hermanos. Porque miren, en el mundo científico y por todos lados se ha visto que la ciencia ha querido modificar, cambiar, arreglar nuestro ADN natural. Pero eso sabemos que pues solo Dios. Podrán hacer muchos inventos, hermanos, y decir muchas cosas, pero el ADN espiritual lo tiene Dios en su palabra. Porque aquellos que en su tiempo, cuando no conocían la palabra de Dios, hoy que la conocen, saben que han sido renovados y que son nuevamente han sido formados y que lo que eran ya no son. Porque la palabra de Dios ha nacido en tu corazón. El rema de Dios ha entrado a tu corazón por medio del Espíritu Santo a través de las lecturas, y eso espiritualmente hablando cambia tu genética. Lo que eras ya no eres más. Lo que fuiste ya no lo eres ahora, sino que Dios te va renovando de día en día conforme tú te vayas entregando más y más cada día a su palabra. Y qué bonito, hermanos, porque imagínense, nuestro ADN espiritual es modificado por medio de su palabra. Dice, y lo puede decir uno, ¿verdad? Y eso es, y si mal, le voy a leer el versículo de Josué 24:15, donde dice, y si mal os parecéis servir a Jehová, escogéis hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo quiero, hermanos, que en mi casa, mis hijos, mi familia, lean, se empapen de esa palabra, de ese rema, porque eso es lo que les va a ayudar. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Yo no le dejaré ni oro ni plata, como dijeron, ¿verdad?, los apóstoles, pero les dejo algo hermoso que sé que es lo que les va a servir en muchos años, hermanos. Y yo sé que algunos de ustedes han de estar orando por sus generaciones en un futuro, porque el futuro que viene, hermano, está más difícil ahora que antes. Se puede decir que nosotros hemos crecido dentro de la iglesia y de que estamos chiquitos, muchos dicen, es que ya se va a acabar esto, o nunca se va a acabar, dicen otros. Pero la palabra de Dios no tiene errores, hermanos. La palabra de Dios dice que para todo hay un tiempo, y el tiempo de Dios ya se está cumpliendo. Así que, como yo creo en su palabra, yo escojo bien que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos y todo lo posible para que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, en la mano de Dios yo los pongo desde ahorita, y se los he dicho a mis hijos, la mejor herencia, hija, que yo te puedo dejar es esto. Y le enseño la palabra de Dios. Amén, así es. Y le digo, yo no voy a estar un día, pero esta nunca te tiene que faltar. Porque si yo no estoy ahí, tú te metes, la escudriñas, clamas al Espíritu Santo y le dices que te hable.
la palabra de Dios te habla, te corrige con amor, te corrige vaya, te va moldeando, y es donde te digo que cambia tu ADN, espiritualmente hablando, te va moldeando. Y tanto mi hermano y yo sabemos que lo que éramos de chiquitos, ahora es algo más distinto porque hemos dejado que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Amén. Lo digo pues personalmente, a mí no me creo sabia, hermanos, no me creo erudita, no me creo una persona, pero por fe sé que Dios está trabajando en mi vida, Amén. En la vida de mi hermano, en la vida de mis hijos, y por su palabra, porque así lo dice. Si mi casa y yo adoramos al Señor, hermanos, nada contra mí, porque Dios está conmigo. Amén. Así que, no solo, fíjese, hermano, lo más hermoso, por eso decía que no solo cambia nuestro ADN, pero solo Él puede cambiar el destino a nuestras generaciones. Por eso ese texto, hermanos. Así que, porque la palabra de Dios es viva, hermanos, y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, hermanos, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí, no sé si a ustedes les ha pasado, de que al momento que usted está leyendo la palabra de Dios, no sé si se ha topado con algún texto de la Biblia que le llegue a lo más profundo del alma y que lo haga llorar. Y que diga, Señor, esa palabra, ese versículo, eso que está ahí escrito, lo traiga uno todo el día resonando, porque ese ya viene siendo su devocional del día, y empiece Dios a analizar esa circunstancia, esa situación, y hay un cambio en usted gracias a ese rema, gracias a esa palabra, gracias a ese versículo, a ese texto, a ese pasaje de la Biblia, a esa historia. El Señor trabaja en usted. Amén. Yo puedo decir, hermanos, tantos y tantos personajes con lo que me puedo decir. Yo anduve en un desierto como el pueblo de Israel, pero el Señor de ahí me rescató. Yo era estéril como Sara, pero el Señor me dio Dios bendiciones, hermanos. Yo estuve paralítica como aquel hombre que bajaron por el techo, sus mejores amigos, más mi familia eran aquellos amigos que oraban por mí para que Dios tocara mi corazón y me levantó de una silla. Así, hermanos, Dios me hizo ver tantas cosas, me hizo vivir. Ahora ya no digo yo, como dice su palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cada vez que yo leo su palabra, el Señor tiene que hacer algo en mí. Y es cuando uno se entrega al Espíritu de Dios para que ese Espíritu y usted mismo estén trabajando juntos. Así que, hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos cambie y nos guíe para avanzar en un plan que Él tiene para nosotros, hermanos, en un plan en esta tierra. Dios tiene un plan para usted, para mí, y está en su palabra. Hay muchas promesas que Dios tiene para usted, pero esas promesas no pueden ser reales si usted no se entrega a recibir el rema que Dios le está dando en su palabra, a recibir esa bendición que Dios tiene en su palabra, porque esa palabra primero tiene que cambiar su ADN espiritual para que empiece a funcionar en su vida, y después a su familia, y después a sus hijos, a sus nietos, y así, hermanos. Es una cadenita que no se rompe, es algo hermoso, y es lo más bonito, hermano. No debemos, fíjese, de usar la palabra de Dios para respaldar lo que nosotros queramos hacer o sentir, sino dejar nuestro sentir y nuestro hacer en las manos de Dios. Amén. Porque Él es el hacedor, el creador de todas las cosas. Porque muchas veces uno es ahí donde se confunde. Yo quiero hacer esto, yo siento esto y que hago esto y quiero hacer aquello. Cuando es la palabra de Dios que te va a guiar. Es la palabra de Dios que te va a decir por dónde conducirte. Es el Espíritu de Dios que te va a decir si va a ser toda verdad. Bueno, y es su justicia la que te va a guiar. Así que esas 3 cosas fue las que en el momento de yo estar sacando el tema, hermano, sé que debemos de estar leyendo su palabra en presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios cambia tu genética espiritual, y la palabra de Dios puede cambiar el destino de toda tu generación. Así que es algo muy hermoso. Imagínense qué hermoso y qué bonito
viví esa experiencia y todo está ahí, hermanos, en ese instructivo. Toda caja de aparato trae un instructivo de Así cómo, es. ¿verdad? Si uno lo arma mal, no funciona. Pero ese es el mejor, exacto instructivo de vida para el ser humano, sin equivocarse. Así es. Y el number one dice hasta el top de números de venta por todo el mundo. Dicen que se han vendido muchas Biblias, hermano, pero pues cómo no, si es palabra de Dios viva. Amén. Es la pura verdad de Dios hablando ahí mismo, o sea, y eso es lo que cambia a la persona. Amén. Entonces eso es mi hablar, hermanos, así que es una lámpara en nuestras vidas, Así es. es una salvación completa. Así es. Y esas armas y eso que Dios nos ha dado, lo que tenemos que usar para seguir avanzando. Así es, porque la Biblia nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿no? Así es. Yo cuando regalé mi Biblia allá en Ojos Negros, para acá, para San Felipe, nunca pensé yo que a regalar mi Biblia, que me costó sacrificio comprarla, iba a salir pastor el que la Y regaló. tienes como testimonio eso. A mí también me ha Entonces, tocado regalar Biblias a unas personas y les funciona a otras, entonces, de la casa. Sí, entonces me topé que al año ya era el copastor de la iglesia, siendo que ese hermano se iba a matar esa noche, porque había perdido esposa, hijos, casa, terrenos, carros, negocio, todo lo había perdido por la borrachera y por andar en el vicio, pues. Entonces, cuando yo me acuerdo que le di la Biblia, le dije, mira, busca la palabra de Dios, busca, esta es la verdad, el camino, la que te va a guiar a toda verdad y toda justicia. Léela por favor, porque sí se lo dije, porque como el Señor era el que me decía, es que yo, llegaba el Señor, el hermano, pues el pastor me dice, hermano, yo quiero una Biblia como la que usted trae. Y yo pues agarrándola, no, dice, no, pues mira, ya que él es el pastor de aquí, él te va a regalar una Biblia, él te puede regalar una Biblia parecida a la mía, le dije. Entonces, pero se fue, ¿no? Era cuando apenas todavía no era cristiano, cuando fue a la campaña. Y cuando me di la vuelta yo para irme, oí una voz bien audible que me dijo, regálasela. ¿Y por qué se la voy a regalar si a él no le costó? Decía. Y yo peleando con la voz, que otra vez que se la regales. Entonces, no, pues sí, me costó sacrificio, me costó esto, me costó lo otro. Hasta a veces hasta pleito con la señora, ¿verdad? Porque tenía que quitar de allá para poder completar la Biblia. Y una Biblia arcoíris no te sale 200, 300 pesos, te sale carita. Entonces, cuando vi la tercera voz que me dijo, que se la regales, y dije, Señor, perdóname, pelea contigo, pero no es mi intención, se lo voy a regalar con todo mi dolor de mi corazón, que se la doy. Pero ahí lo agarré y le dije, si el año que venga y sé que estás en una cantina, te voy a ir a sacar de las greñas de allá y ya te voy a sacar la Biblia, te la voy a llevar para que me la des. No, pues con esas palabras. No. Entonces, a lo que voy, pues que cuando tú entregas una palabra de Dios, entregas la escritura, lo que es el mensaje de Dios, Dios tiene algo para esa persona, ¿eh? Así es. Entonces, yo nunca me imaginé que el siguiente año, pues, me trató como a mejor de sus hermanos, porque cuando yo fui con mi ex esposa, me dio su cama, su recámara, ahí dormimos mis hijos y yo, y allá afuera pues durmieron ellos, pero por resulta que están más calentitos porque ellos estaban a un lado de la chimenea y nosotros allá con el frillazo en el cuarto, pero pues sí, bien acobijado, ¿verdad? Pero más a gusto, pero un poquito más frío, pero gracias a Dios que los 3 días de la siguiente campaña pues me trajeron, que pues no hallaba tanta bendición yo como agradecer a Dios. Pero después Dios me regaló otra Biblia, que es la que traigo ahorita, una Thompson, que también esa es otra bendición que ahí recibí, que esa Biblia, cuando que fui a comprarla, le dije, hermanita, quiero comprar una Biblia, pero no hallo cuál. Y luego me dice, amén, pastor, ¿cuál quiere? Me le quedé viendo, ¿cómo que pastor? No es pastor. Pues yo, como dice uno, que hay que pensar las cosas como si ya las estuviera recibiendo, y por fe dije, amén, sí, le dije, pues ya pues por la fe, ¿me entiendes? Decía, pues estoy aceptando que voy a ser pastor. Entonces, hermano, pues tengo y esta, y a ver, me interesa esa Thompson de estudios. Dice, sí, ok, ya me la enseña, pero esta vale 1800, hermano.
¿La puedo? No, sí puedo, pero ¿te la puedo poner en pago? Sí, ¿cómo no? La hizo, ¿no? Y ya le di 200 pesos. Para la siguiente semana fui y le di otros 200. Y ya para la otra ya le llevaba 200 pesos y me dice, Padre Cristo, hermano, amén, ya me saludó. Y el que estaba el encargado de la librería. Y me dice, ¿en qué le puedo ayudar, hermano? No, es pastor, le dice la muchacha. Y me dice, Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Hermano Gabriel. Y ya me dice, ¿qué busca? Dice, no, pues que vine a apartar una Biblia y pues ahorita ya le voy a traer otros 200 pesos más, van a ser 600. Le dije, estoy pagándola por semana. Ok, a ver, déjale, hago un descuento. Y se metió. Bueno, hermano, dice, le va a quedar de 1800, se lo voy a dejar en 900. Dice, amén, dije, casi la mitad, no, y sí, la mitad. Y bueno, cuando ya estuvimos platicando buen rato ahí, de repente me dice, Dios lo bendiga, ya me voy, porque vamos a ir a tal, y esa vez ya nos tocó una campaña, y vamos a ir a una campaña en la iglesia. Y entonces me dice, ¿se la quiere llevar ahorita? Me dice. Me quedé yo, ¿cómo? ¿Sí, se la quiere llevar? Sí, pues está bien. A ver, espérame, ya hizo otro ajuste. Deme 100 pesos más y se la lleva. Salió en 700 pesos ahí. Gloria a Dios. De 1000 y feria me dio 700 pesos y gloria al Señor. Y yo, bueno. Pero lo más importante ahí es que ya declararon que va a ser pastor primeramente Dios. Pues si Dios le place, no es de que si yo quiero, con toda mi intención, pero si Dios le place, adelante, ¿verdad? Pero todo ponerlo en la mano de Dios. Mi intención es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, hermano, pues estamos más en otra transmisión de Movidos por Fe. Dios bendiga a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a todos mis parientes, nuestros parientes allá en Sinaloa. En Sinaloa, que Dios los bendiga. La hermana Rosita, hermana Lupita. De aquí de Mexicali. Nuestro hermano Rafa Melchor. Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Sagrario. Familia pastoral. Hoy estábamos contentos y a la vez un poco tristones porque pues se fue un hermano muy amado en la iglesia. Que le dieron su iglesia su ya. iglesia, hermano. Pero sabemos que todas las cosas para ellos les va a ir bien porque Dios así los ama. Él los había, yo le dije a mi hermano, Dios los ha estado preparando para este momento. Amén, Dios los bendiga y Dios bendiga a nuestro hermano Lolo. No van solos, nuestra hermana Yadira Angulo y su esposo, Osiris. Dios los bendiga, los amamos en el nombre de Dios. Estaba viendo aquí sus fotos, hermanos, que cómo recibieron pues allá en iglesias, sus oraciones, y fue algo, me imagino, muy emotivo. No pudimos ir nosotros, pero pues de ahí en adelante están incluidos en la lista de oración de intercesores, porque vamos a estar orando por ustedes, hermanos, con el corazón, se los digo. Amén. De hecho, siempre nos hemos llevado en oración porque esa es nuestra finalidad como intercesores, orar por toda la iglesia, por todas las iglesias. Pero ahora ya no voy a decir, Señor, pues te pido por mi hermano, sino que ahora te pido por mi pastor y su familia, porque Dios los va a bendecir allá, hermano. Dios los bendiga, hermano. Entonces, Dios bendiga a todos los que nos oyen, y aquí estamos, hermanos, en una transmisión más de Movidos por Fe. Dios los bendiga.